partir de este momento, su permanencia frente a la radio es su responsabilidad. Lo que está a punto de escuchar lo va a desafiar a ir más allá de sus límites. Va a sacudir su esquema de pensamiento. Va a provocar el deseo de cambiar. Transformación es un programa pensado para llevarlo a usted de lo que es a lo que podría ser. Con ustedes, Horacio Alcaraz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Una vez más acá en el éter de la zona de Concordia y toda la región de Salto Grande, y también al mundo entero vía internet para compartir con ustedes el programa del día de hoy. El planteo que quiero hoy poner delante de todos ustedes es con respecto a la cuestión de mejorar la vida. Mejorar la vida y hacer buena conducta. Que creo que la mayoría estaría de acuerdo en que mejorar la vida y tener una buena conducta es algo positivo, es algo deseable, es algo que quizás mucha gente a tu alrededor está esperando o te está pidiendo. Pero hoy quiero hablar con ustedes acerca de un caso en particular donde Jesucristo dijo, donde Cristo mismo dijo en una pequeña parábola, que muchas veces mejorar la conducta, mejorar la vida, solamente puede terminar en un desastre. Sí, como escuchaste. Muchas veces mejorar la vida, muchas veces cambiar de conducta para mejor, puede hacer que alguien termine peor después que al principio. Y no lo inventé yo, no lo dije yo, no es la teoría de ningún filósofo, sino que el mismo Señor Jesucristo nos habló de este peligro. Y hoy, en este programa, vamos a tratar de entender lo que Jesucristo a través de su palabra nos quiere decir con respecto a esto, porque sé que muchos que me están escuchando están en la lucha de cambiar de conducta, están en la lucha de querer mejorar su vida, pero no se dan cuenta que esa lucha puede terminar siendo el mayor desastre de su vida. Bienvenidos a Transformación. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Es importante que nosotros podamos entender una cosa, que por un lado, valga la redundancia, una cosa es mejorarse, una cosa es cambiar de conducta y otra cosa es relacionarse con Dios. En muchos sentidos, y lo que te voy a decir te va a sonar mal, pero muy mal te va a sonar, es mejor ser un inmoral y enfrentarte con la realidad de que necesitas un Salvador, que vivir bajo la ilusión de que porque tenés una buena conducta, de que tenés una buena moral, está todo bien con Dios. Lamentablemente hay mucha gente que vive su vida cristiana, entre comillas, basado en estos términos, de que mientras hacen buena letra, mientras tienen una buena conducta, mientras están con las pilas puestas, entonces está todo bien con Dios. Pero en muchos casos, y mejor dicho, en muchos sentidos, es mucho mejor ser un inmoral
y enfrentarte con la realidad de que lo sos y darte cuenta que necesitas un Salvador, que vivir bajo la ilusión, bajo el engaño de que por tu buena conducta, tu buena moral, está todo bien con Dios. Esta parábola que yo voy a compartir con ustedes, bien cortita, son pocas palabras, son apenas 3 versículos. El Señor Jesucristo nos muestra el desastre que es mejorar la conducta sin relación con Dios, sin tener una relación con Dios. Por otra parte, toda clase de gente, y no importa de qué clase de religión sean, judíos, católicos, romanos, protestantes, budistas, incluso dentro de nuestro entorno evangélico y hasta ateos, multitud de personas, sin importar a qué tipo de filosofía religiosa estén adheridos en su pensamiento, todos pueden manifestar una buena conducta, todos pueden tener una buena conducta, todos pueden tener una buena moral, humanamente hablando. Pero el cristianismo, el evangelio, ¿qué es? El evangelio es tener una buena conducta, es portarse bien, es mejorar la conducta. El evangelio es hacer buena letra para que Dios te ame, para que Dios esté contento, para que Dios te bendiga. ¿Acaso el evangelio persigue un enfoque moral de la vida? Muchas personas piensan eso, muchas personas creen que el evangelio es sinónimo de, bueno, ahora tenés que tener una buena moral, ahora tenés que tener una buena conducta. Por eso muchas personas, lo habrás escuchado, mucha gente cuando de repente reciben una invitación para venir a la iglesia, dicen, no, ¿qué voy a la iglesia? Ahí no te dejan hacer esto, no te dejan hacer lo otro, no te dejan fumar, no te dejan tomar, no te dejan bolichear, no te dejan andar con la mujer de tu compañero ni con el marido de la vecina. No, que si vas a la iglesia te prohíben un montón de cosas. Ahora, ¿de dónde saca la gente esa idea? De que si viene a la iglesia le van a prohibir un montón de cosas, y en la mayoría de los casos la idea la sacan de la clase de evangelio que predicamos, de la manera en que nosotros muchas veces presentamos el evangelio, diciéndole a la gente que si querés que Dios te bendiga tenés que cambiar, che, tenés que dejar el vicio, che, tenés que dejar el pecado, che, tenés que cambiar tu vida, tenés que mejorar, ponete las pilas, vení a la iglesia y Dios te va a bendecir, cambiá y Dios te va a ayudar, cambiá que Dios se va a revelar en tu vida. Y la pregunta ¿es eso el evangelio? ¿El evangelio persigue un enfoque moral de la vida? ¿El evangelio es una filosofía que busca reformar la conducta del ser humano? ¿El evangelio son normas, principios y mandamientos para que hagamos buena letra delante de Dios? ¿Es eso el evangelio? Nosotros creemos que eso es el evangelio. Y guarda, quiero acá entre paréntesis decir algo, no estoy en contra de la buena moral para nada, ni de la buena conducta ni de mejorar la vida, al contrario, trato de que eso sea algo progresivo en mi propia vida. Pero la cuestión es esta: la fe que tengo, la fe que practico, ¿está basada en eso? ¿El evangelio es eso? ¿Cuánta gente ha intentado mejorar su vida, ha intentado hacer buena conducta y se encontraron al poco tiempo en un desastre? O sea, que volvieron a estar peor que antes. Lo intentaron y fueron sinceros en su intento de hacer buena letra, de ponerse las pilas, de tener buena conducta, de portarse bien, de hacer las cosas como Dios manda. Pero ¿cuánto duró? ¿Cuánto duró el intento? ¿Cuánto duró el deseo? Y duró hasta el próximo porrazo, duró hasta el próximo fracaso moral, duró hasta el próximo pecado. Y de repente se sienten condenados, se sienten juzgados, castigados, bajo el ojo del juicio divino. Pero en realidad eso es la consecuencia de no haber entendido lo que es el evangelio, lo que es el cristianismo en realidad. El cristianismo no es una filosofía para que tengamos una buena conducta. El cristianismo no persigue un enfoque moral de la vida. El cristianismo lo que persigue, lo que busca, lo que propone, lo que ofrece el evangelio es una relación con Cristo vivo.
Eso es lo que Cristo va a decir en este pasaje. Mira, yo te voy a compartir las mismas palabras de Jesús. Vamos a escuchar a Jesús en Mateo capítulo 12. Yo sé que cuando lo escuches, estos 3 versículos, vas a pensar en que te voy a hablar de liberación, pero vas a ver que no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, me voy a callar la boca y vamos a escuchar al Maestro, a Cristo mismo, hablando a cada uno de nosotros. El espíritu malo que regresa. Cuando un espíritu malo sale de alguien, viaja por el desierto buscando dónde descansar. Cuando no encuentra ningún lugar, dice: mejor regresaré a mi antigua casa y me meteré de nuevo en ella. Cuando regresa, la encuentra desocupada, limpia y ordenada. Entonces va y busca a otros 7 espíritus peores que él, y se meten dentro de aquella persona y viven allí. Y la pobre termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. Esto mismo va a pasarles a ustedes, porque son muy malos. Wow. A ver, seguramente que habrás escuchado este texto si sos creyente de hace tiempo o habitué de algún templo evangélico, y utilizado justamente para hablar sobre el tema de liberación. Pero, oh, qué cosa, en definitiva, ahora lo vamos a ver bien, no está hablando de liberación. Está hablando de la tragedia que puede ser el cambio de conducta sin tener una relación con Dios. La tragedia y el desastre que puede ser la mejora de la conducta personal, el perseguir una buena moral, pero sin tener una relación personal con Dios vivo. Y quiero decirte que el personaje principal de esta pequeña y brevísima parábola de Cristo el Señor es un espíritu inmundo. Dice el versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra, dice el Señor. Por eso acá el personaje principal es el espíritu inmundo que es un demonio. La frase espíritu inmundo se refiere muchas veces en el Nuevo Testamento a los ángeles caídos que se convirtieron luego en las huestes de Satanás. Son parte de los ángeles que se rebelaron con Satanás en contra de Dios y que fueron echados a patadas del cielo. Y la expresión espíritu inmundo indica la inmoralidad, la suciedad, el carácter vil de la naturaleza de estos seres espirituales despreciables. Son viles, son miserables, criaturas espirituales perversas. Y otra cosa que nos dice estas breves palabras de Cristo es que hay algunos espíritus inmundos que son peores que otros. Por ejemplo, en el versículo 45 dice que el espíritu inmundo que salió del hombre fue a buscar 7 peores que él. Significa que todos los demonios, si bien son seres viles, miserables y perversos y despreciables, hay algunos que son peores que otros. Hay algunos demonios que son más viles, más miserables y más perversos que otros. Otra cosa que nos dice Jesucristo en esta parábola es que este demonio, este espíritu inmundo, habita en este hombre. Y nos dice acá que es, por inferencia, que es donde les gusta estar a los demonios. Estos seres viles, despreciables, miserables y perversos viven en las personas, viven dentro de las personas. Y en este caso en particular, Cristo mismo dice que este espíritu inmundo sale del hombre, salió del hombre donde estaba habitando, donde estaba viviendo. Y acá quiero que veas algo, porque en el versículo 43 dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pero no dice cómo salió y no dice por qué salió. En otras palabras, no podemos decir que esta persona fue liberada por Cristo. No podemos decir que esta persona recibió ministerio de liberación y que Cristo o los apóstoles de Cristo le hicieron liberación, exorcismo y le echaron fuera al demonio. No, lo que Cristo está diciendo es que el demonio salió. Y si uno se tiene que tomar de las palabras literales de que Cristo está diciendo, lo que aprendemos es que los demonios entran y salen de las personas como quieren.
O sea, no hace falta muchas veces que uno ejerza ministerio de liberación sobre alguien para que el demonio se vaya de una persona. No es necesario, en este caso, en el caso de este hombre, Cristo no dice que lo liberó. Por eso cuando se usa esta parábola para hablar de liberación, se está usando un texto que justamente no enfoca el tema del ministerio de liberación. No deberíamos usar este texto para hablar de liberación y de guerra espiritual, porque no está hablando de eso. En realidad, esta parábola está hablando de lo que es la esencia del Evangelio, aunque no parezca, pero Cristo lo que está hablando acá, lo que nos está enseñando es de qué se trata el verdadero cristianismo, de qué se trata el verdadero evangelio, la verdadera vida cristiana, de qué se trata. Y pastor, ¿me estás diciendo que esta parábola de Cristo que habla de el demonio que se va y 7 peores está hablando de la vida cristiana? Sí, está hablando de la vida cristiana, y vas a ver por qué. A medida que avancemos en esta parábola te vas a dar cuenta por qué habla de la vida cristiana y de lo que realmente significa el evangelio. Lo primero que quiero que veas es que este hombre que tenía un demonio adentro, de repente el demonio se va, pero Cristo no dice ni cómo se fue ni por qué se fue. Lo que Cristo dice es que se va buscando por lugares secos, que parece ser un lugar bastante adecuado. Se fue porque quería vivir en el desierto. Se fue al desierto porque en esa época había gente que vivía en el desierto. Había gente en esa época que pastaban a sus ovejas, los pastores pastaban sus ovejas en grandes desiertos, estaban los nómades con sus tiendas que vivían en grandes desiertos, no había mucha población y siempre había algún paisano solo, más solo que perro malo, donde el demonio de repente podía ir y meterse para encontrar un lugar mejor, porque parece que estaba buscando un lugar mejor de donde había salido, porque dice que salió a buscar reposo. Salió a buscar un lugar mejor, un lugar más tranquilo, un lugar donde se pueda encontrar más a gusto. En otras palabras, fue a buscar otra persona en la cual él se podría sentir más cómodo, perdón. Y fue a buscar al desierto, ahí iba a encontrar a alguno medio solitario y seguramente buscando a alguno que sea peor que el otro. O sea, más pecador que el otro, que sea más terrible que el otro, más pervertido que el otro de donde había salido. Fue a buscar un lugar más cómodo, fue a buscar a otro ser humano donde el demonio pudiera seguir haciendo o seguir aumentando y alimentando sus viles, miserables y perversos instintos demoníacos. No te olvides que ese lugar desierto es un lugar donde aparentemente hay mucho movimiento espiritual demoníaco y satánico tratando de afectar a las personas que viven en esas zonas desérticas. No te olvides que Cristo mismo enfrentó a Satanás en el desierto. Los estudiosos dicen que el lugar donde Cristo estuvo 40 días ayunando y siendo tentado por Satanás y donde se enfrentó cara a cara con él, ese lugar geográficamente hablando se llamaba la devastación, porque era un lugar terriblemente desierto, estéril, rocoso y de un calor abrasador impresionante. Y Cristo estaba en el desierto. ¿Y quién vino? ¿Y quién vino al desierto? Satanás mismo. Por eso no es nada raro que este demonio se haya ido al desierto a buscar otro candidato, a dónde meterse, a dónde ocupar la vida de una persona. Lo que vemos también en esta parábola, que este demonio, este espíritu inmundo, es bastante inquieto el muchacho. Y él busca algo mejor para él, busca refrescarse, busca descansar, pero dice la parábola, dice Cristo, que no lo logra. Anduvo por el desierto buscando algún candidato donde meterse, pero no lo encuentra. Es como si ellos necesitaran un lugar, un ser humano para poder operar su inmunda actividad. Y este demonio está inquieto hasta que pueda encontrar un lugar nuevo en otra persona. Lo que Cristo mismo está acá reafirmando es el hecho de que a los demonios les gusta estar en las personas
y que entran y salen de las personas y que parecen estar muy a gusto en las personas. Obviamente no es el único lugar donde los demonios están y operan, pero es evidente por estas palabras de Cristo que a ellos les da mucho gusto estar dentro de personas. El versículo 44 dice que el demonio llega a una conclusión. Cristo dice que el demonio llega a una conclusión. El demonio dice así: entonces dice el demonio, volveré a mi casa de donde salí. Esta es una declaración muy interesante por parte del demonio. Dice, refiriéndose al hombre de donde había salido, el demonio dice, es mi casa. Volveré a mi casa. En otras palabras, el demonio pertenecía allí. Es el mismo demonio que dice que ese hombre era su casa, era el lugar donde vivía, era el lugar donde habitaba, era el lugar donde funcionaba, donde operaba y donde alimentaba sus demoníacos, viles, perversos, miserables instintos satánicos. Y quiere volver, porque aparentemente no encontró a otro que sea peor de aquel que había salido. Así que volvió, pero no volvió solo. Y ahí es donde la historia empieza a tomar un color bastante dramático. Pausa y continuamos con la parte más dramática de esta historia. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. ¿Y por qué digo que ahora viene la parte más dramática de la parábola que Cristo está hablando, que está enseñando? Es que el demonio decide volver al hombre de donde había salido y dice que cuando llega a su casa, cuando llega al hombre, él dice, cuando llega a la casa, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Y déjame decirte que estas tres palabras, desocupada, barrida y adornada, es la clave para poder entender lo que está pasando en esta parábola, lo que Cristo está queriendo enseñar, enfatizar en esta parábola. Porque la pregunta es, ¿por qué? Aunque no lo dice la parábola, pero la pregunta que tenemos que buscar responder es ¿por qué el demonio dejó a este hombre que era su casa? Si era su casa, si ese hombre era su casa, ¿por qué el demonio se fue? Cuando vuelve el demonio y vuelve a su casa, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Lo más probable es que este hombre, del cual el demonio había salido, había hecho algunas reformas en su vida. Había hecho algunas mejoras en su conducta. De alguna manera, esta persona, este hombre, cambió su proceder, cambió actitudes, cambió su conducta. De repente puede que haya dejado algunos vicios y haya abandonado algunos pecados que venía cometiendo, cosas que la gente hace todo el tiempo. Gente, las personas todo el tiempo están haciendo eso. No solamente la gente que viene a nuestras iglesias deja de fumar. ¿Sabías eso?
No solamente la gente que viene a las iglesias nuestras deja de tomar, deja de drogarse, deja de prostituirse, deja de delinquir, deja de engañar a su mujer, deja de engañar a su marido. No, hay multitud de gente en todo el planeta Tierra que en un momento de su vida toman la decisión de cambiar. Y eso no significa que ahora son convertidos, que son nacidos de nuevo, que ahora son hijos de Dios. Simplemente hacen cambios en su vida. Hacen reformas en su conducta. La gente hace eso todo el tiempo. ¿Y por qué lo hace la gente? Y porque se dan cuenta muchas veces de las consecuencias que esa clase de vida que están llevando les puede traer. Hay gente que de repente en un momento de su vida se pone a pensar que si siguen viviendo así van a terminar mal. Que si siguen pecando de esa manera su vida puede traer consecuencias terribles. Y mucha gente cuando se da cuenta de eso, cuando cae, que la conducta, las actitudes, la vida que tienen, los vicios que tienen, las cosas que hacen, les van a traer consecuencias negativas, ¿qué hace la gente? Y hacen lo posible por enderezar su vida. Las prostitutas pueden dejar de prostituirse y de repente empiezan a vivir vidas respetables. El delincuente puede dejar de robar, puede dejar de matar y de repente empieza a vivir como un ciudadano común y corriente, totalmente honesto, porque dejó de robar y porque dejó de matar si es que lo hacía. Y lo hace la gente. Y muchas veces la gente lo hace por miedo. La gente cambia por miedo a ir preso. Otros dejan el pecado, sus vicios, sus malos hábitos, por miedo a la muerte, porque saben que si siguen haciendo eso se pueden morir, o se pueden agarrar alguna enfermedad, alguna peste terrible, o de repente si siguen delinquiendo, la policía los puede matar, o los puede meter presos, si se tirotean la policía, por supuesto, pueden morir, o la policía los puede agarrar, terminan presos en la cárcel. También la gente cambia por presión de su familia, ¿o no? ¿O cuántas veces no es la misma familia, o la misma esposa, o el mismo esposo que le pone los puntos al otro y le dice, mira, chiquito, si no cambiás te vas de esta casa? ¿Cuánta gente me ha pasado como pastor? Pastor, sabe que yo vine al encuentro y estoy contento, feliz. Vine porque mi esposa me dijo que si no vengo al encuentro me echa de casa. El tipo vino, pero vino por la presión de la familia. Los padres presionan a los hijos que se portan mal y hacen macanas. Los hijos muchas veces también presionan a los padres que están haciendo bardo en su vida. Y muchas veces la gente cambia por presión de la familia. También está la presión de la religión. Hay mucha gente que cambia por la presión de la religión. Hay gente que se acuerda de cambiar, ¿no?, muy tarde, ¿no? Vieron que en algunos templos pseudo cristianos hay gente, vos encontrás gente en esas reuniones y la mayoría de la gente son de 60 años para arriba, el 95% son de 60 años para arriba, porque saben como que les queda poca cuerda quizás, aunque no digo que a los de 60 años les queda poca cuerda, pero en esos templos pseudo cristianos, estoy hablando de los templos católicos, mayormente el domingo temprano en la mañana, en la misa, tenés un 95% de gente de 65, 70, 80 y para arriba, que se acordaron ya tarde de querer cambiar y de querer mejorar su conducta, después de haber vivido su vida como se les da la gana, ¿no? Pero empiezan a hacer algunos cambios, por lo menos se vuelven más espirituales, entre comillas, por la presión de la religión, porque saben como que hay poca cuerda en el carretel y que en cualquier momento se van a tener que encontrar con Dios Todopoderoso, y saben que han vivido una vida bastante alejada del pecado y de la maldad. Y puede que este hombre haya sido también alguien que fue liberado por Cristo, pero que en definitiva no siguió a Cristo. Jesús no lo dice, pero todos estos factores pueden bien haber sido verdad en la vida de este hombre. Quizás como pasó con el caso de los 10 leprosos, ¿te acordás? Que Cristo sanó a 10 leprosos que le pidieron a él que tuviera misericordia, y Cristo los sanó a los 10, pero solamente uno regresó, solamente uno fue salvo, solamente uno fue redimido, solamente uno vino a reconocer a Cristo como Señor y Salvador y a darle las gracias. Los otros 9, fueron sanados de la lepra y volvieron a su vida. Pero seguramente después de haber vivido tantos años leproso,
Y habrán dicho, no, mejor que cambio porque no quiero que me venga algo peor, porque Cristo también muchas veces dijo, deja de pecar porque fuiste sanado y te puede venir algo peor. Entonces esos leprosos nunca fueron salvos, no vinieron a Cristo, pero volvieron a sus casas y seguramente, quizás, es muy probable que hayan empezado a vivir una vida de buena conducta, habiendo hecho mejoras y reformas en su conducta. Y esto explica por qué el demonio salió. Esto explica por qué el demonio se fue del tipo este. Porque cuando el demonio que vive en la gente, que vive en las personas, y esa persona que practicaba el vicio lo deja de practicar, que esa persona que se embarraba en el pecado se deja de embarrar, esa persona que tenía malos hábitos, una boca terrible, que vivía mirando pornografía, que se prostituía, que fornicaba, que se emborrachaba, que bolicheaba, que cometía adulterio, que vivía la vida loca, de repente cae en la cuenta de que si sigue así va a terminar mal, empieza a cambiar, empieza a hacer cambios en su vida, el demonio se aburre mal. Porque los demonios se alimentan del pecado. Los demonios se alimentan de esa mugre, de esa inmundicia que es el pecado en la vida de los hombres. El demonio fortalece su presencia en la vida del ser humano cuando el ser humano vive una vida pecaminosa, vive una vida en el pecado, en la perversión. Practica el pecado grosero y el escondido. Y el hipócrita, o sea, porque están las dos clases de pecadores, el pecador que hace bardo, que todo el mundo lo ve, y el pecador que nadie lo ve, pero que es tan pecador como el otro, y que está tan condenado como el otro, aunque nadie vea que es un terrible pecador y un gran hipócrita también. Pero de repente, hasta esta clase de gente puede cambiar. Hacen reformas en su vida, pueden dejar de fumar, dejar de drogarse, dejar de fornicar, dejar de cometer adulterio y de repente hasta pueden empezar a venir a la iglesia. ¿Y qué hace el demonio? Y el demonio se va. Se va a buscar a alguno que le dé lo que quiere, porque no puede seguir viviendo dentro de una persona que ya no lo alimenta con su vida pecaminosa. No sé si me estoy explicando. Y déjame decirte que la gente que hace eso, que cambia su conducta, que hace reformas en su vida, obvio que se siente bien. Y nosotros que decimos, está en el primer amor. No, a veces les erramos el vizcachazo. No es que está en el primer amor. Muchas veces no es que está en el primer amor, simplemente el demonio se fue, lo dejó tranquilo, el demonio se fue a buscar a otro, y claro, cuando un demonio se va de una persona, más vale que te sentís mejor. Si viviste toda una vida fumando y dejás de fumar, te vas a sentir mejor. Claro que te vas a sentir más contento si te prostituías, si fornicabas, si cometías adulterio y de repente dejas de hacerlo, es obvio que tu conciencia se va a calmar. Es obvio que si te drogabas y dejas de hacerlo, vas a sentirte mejor, no solamente físicamente, sino también económicamente. Porque la guita que te gastabas en la droga ya no te la gastas más, ya tenés guita para otras cosas que antes no tenías. Mucha gente, después que hace estos cambios, ¿sí?, se siente bien, se siente mejor, siente una especie de paz que calma la conciencia. ¿Pero eso significa que nacieron de nuevo? ¿Eso significa que son hijos de Dios, que ya son cristianos? ¿Eso significa que se han convertido? No, no significa eso. Lo que Cristo está ilustrando con esta parábola es que el cambio externo termina mal. El cambio externo termina mal. Y si nosotros predicamos el Evangelio, que creo que es lo que deberíamos predicar, nosotros no deberíamos predicar el Evangelio basado en decirle a la gente que tiene que cambiar. Guarda, no estoy en contra del cambio, pero la persona que hace el cambio, la persona que mejora su vida, la persona que con su propia fuerza empieza a tener una buena conducta, va a terminar mal. Porque lo que es nacido de la carne es carne. Es carne. A la corta, a la media y a la larga, esa persona va a terminar mal. Y después va a estar peor que antes. Y muchas veces el evangelio que predicamos se parece más a este evangelio de decirle a la gente que tiene que cambiar. Cuando la gente no, puede cambiar, pero no son cambios reales. Son cambios externos. Son mejoras
externas de la conducta. Obvio que el demonio se va a ir porque ya no soporta que el tipo dejó de pecar, pero el demonio después vuelve y vuelve con 7 peores. Y esto no es algo que pasa ahora, esto pasó en el momento, en el tiempo de Cristo mismo. Y mirá y ¿saben por qué pasó? Y esto pasó a causa de que la gente no entendió el ministerio de Juan el Bautista. Ahora vamos a escuchar a Juan el Bautista en Lucas capítulo 3. Mirá el mensaje de Juan, lo que Juan el Bautista predicaba, y vas a entender por qué te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Mirá la palabra que este hombre predicaba. Mucha gente venía para que Juan los bautizara, y él les decía: Ustedes son unas víboras. ¿Creen que van a escaparse del castigo que Dios les enviará? Muestren con su conducta que realmente han dejado de pecar. No piensen que van a salvarse solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta estas piedras las puede convertir en familiares de Abraham. Cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. ¿Y entonces qué podemos hacer? El que tenga 2 mantos, comparta uno con quien no tenga nada que ponerse. El que tenga comida, compártala con quien no tenga nada que comer. Vinieron también unos cobradores de impuestos y le preguntaron a Juan: Maestro, ¿qué podemos hacer para salvarnos? No le cobren a la gente más dinero del que debe pagar. Unos soldados preguntaron: Juan, ¿qué podemos hacer nosotros? Ustedes amenazan a la gente y la obligan a que les dé dinero. Solo así le prometen dejarla en paz. No lo vuelvan a hacer y quédense satisfechos con su salario. Todos se admiraban y querían saber si Juan era el Mesías que esperaban. Pero Juan les respondió: Yo los bautizo a ustedes con agua, pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. ¿Se dan cuenta lo que estas palabras están diciendo? Claro, cuando la gente escuchaba a Juan, la gente cambiaba. ¿Te imaginas después de escuchar un mensaje como ese, no? De repente viene Juan predicando: arrepiéntanse, confiesen sus pecados, porque si no van a terminar todos en el horno. Dios tiene un hacha en la mano y les va a cortar la cabeza a todos. La gente más vale que se arrepentían. Venían los tipos arrepentidos, confesaban sus pecados, se bautizaban. Juan los bautizaba a ellos, pero escuchen, ellos hacían estos cambios, le preguntaban: ¿qué tengo que hacer? Y Juan les decía: hagan buena conducta, cambien, demuestren que hay cambio en su vida, que dejaron el pecado, cambien. Pero lo que Juan estaba haciendo es, muchachos, porque le preguntaron: Juan, ¿vos sos el Mesías? No, esperen, yo le estoy predicando esto porque los estoy preparando para que reciban, cuando venga el Mesías, lo reciban a él. O sea, en definitiva, Juan estaba limpiando la casa. Juan estaba barriendo la casa. Juan estaba preparando a la gente para que la gente esté lista para el momento que Cristo apareciera en escena. Él estaba justamente haciendo limpieza general en la casa, y la gente hacía esos cambios por temor, por miedo y por preparación para cuando el Mesías viniera. Ellos adornaban su vida, cambiaban su conducta, se arrepentían, dejaban de hacer cosas. Pero ¿cuál fue la tragedia con esa generación? Que cuando vino el Mesías, la gran mayoría de esta gente que había hecho cambios, que había reformado su conducta, la mayoría de esta gente que se había bautizado, que había confesado sus pecados, que se habían arrepentido, cuando vino Cristo no lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar en su vida. Estaba todo limpio, todo adornado, el pueblo judío estaba preparado para recibir al Mesías, pero cuando el Mesías vino, ellos le negaron la entrada al Señor en su propia vida.
Y esta es la tragedia que viene ocurriendo desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, porque de repente hoy mismo sucede lo mismo. Está ocurriendo lo mismo. Hay gente que se siente muy cómoda de repente habiendo hecho cambios en su vida, pero cuando de repente se le confronta con la necesidad de entregar su vida, rendir su vida al señorío de Cristo y permitir que Cristo sea el Señor, el que gobierne su vida, el que llene su vida, el que controle su vida, y dice, no, pará, eso no es lo que me dijeron, eso no es lo que me predicaron. Yo estoy dispuesto a cambiar y a que Dios me bendiga, pero no, negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Cristo, vivir en santidad, ser lleno del Espíritu Santo para vivir en rectitud y dejar que Cristo controle mi vida. No, pará, eso es otra cosa. Entonces tenemos una multitud de gente en la iglesia que ha hecho sus lindos cambios, que han barrido la casa, que están bien limpitos por fuera, pero que no han permitido todavía que el Señor los llene por completo, que el Señor venga a ser el dueño de la casa, el Señor de la casa. Te preparaste para recibirlo como quien es Él, el Rey, el Señor, el dueño de tu vida, pero cuando el dueño vino a tomar posesión, a tomar control de tu vida, no lo dejaste entrar. Y esta generación pasó eso y sigue pasando hasta el día de hoy. ¿Cuál es el final de la parábola? Esto no es lo que está pasando hoy en día. Personas que de repente arrancan bien, personas que nosotros decimos, wow, están en el primer amor, y de repente hoy están peor que al principio. Ahora, ¿cómo puede ser? Si tenés a Cristo en tu vida, no podés estar peor que al principio. Si tenés a Cristo en tu vida, hoy no podés amarlo menos de lo que lo amaste al principio. Si Cristo está en tu vida y está lleno del Espíritu Santo, vos no podés estar con tu vida peor que antes. Al contrario, tenés que estar pero mucho más santificado, mucho más transformado. No estoy diciendo que no vas a tener problemas, problemas vas a tener, y para hacer dulce de leche vas a tener problemas. Hasta que Cristo venga vamos a enfrentar aflicciones. De lo que te estoy hablando es de tu estado espiritual, de tu comunión con Dios, de tu vida de santidad. Si solamente experimentaste cambios al principio y te enamoraste de Cristo entre comillas al principio, pero hoy en tu vida cristiana, tu vida de oración es un desastre, tu fidelidad a Cristo es un desastre, tu vida de lectura de la palabra y estudio de la palabra de Dios no existe, es un desastre. Si no testificás a nadie, si tu vida espiritual está seca, está muerta, estás peor que cuando supuestamente te convertiste, entonces déjame decirte, nunca te convertiste. Porque si en realidad Cristo vino y llenó tu vida, Cristo vino y llenó tu casa, si Cristo vino, entonces el demonio jamás la puede encontrar vacía la casa. Jamás puede encontrar la casa vacía, y ese es el problema con la vida de muchas personas que están en nuestros templos hoy, barridos y limpiados por fuera, pero están vacíos de Cristo por dentro. Porque esta es la palabra clave en la parábola. La casa estaba desocupada, la casa estaba vacía. Esa es la mejora, es limpiar la vida, pero no dejar que Cristo reine y gobierne en la vida de una persona. El apóstol Pablo se encontró con este problema, Hechos capítulo 19. Mirá lo que le pasó a Pablo cuando encontró a ciertos discípulos en Éfeso. Miren lo que sucedió. Hechos capítulo 19. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Ahí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. ¿Te das cuenta? Solamente estos discípulos, se les llama discípulos, conocían el mensaje de Juan.
se habían preparado, cambiaron su vida, cambiaron su conducta, pero algo había en ellos que Pablo fue y le hace la pregunta de frente. Muchachos, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Por qué Pablo le hace esa pregunta? ¿Por qué no le preguntó, che, ¿ustedes son bautistas? ¿Son pentecostales? Che, ¿ustedes están bendecidos? ¿Están prosperados? ¿Por qué Pablo le hace esa pregunta? Che, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Porque era evidente que estos discípulos, lo menos que había en su vida era una vida espiritual. No tenían vida espiritual y eran discípulos, dice Hechos 19. Entonces Pablo les habla del mensaje. No, lo dejó en el Bautista, fue un cambio de conducta, pero para recibir a Cristo, para que Él venga a llenar la casa, a llenar la vida. Después que ellos creyeron en Cristo, Pablo oró y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. La casa fue llena del Espíritu Santo. Cuando los demonios quisieron volver a esas personas, no pudieron entrar, porque esa gente ahora estaba llena del Espíritu Santo. Nosotros no predicamos reforma moral. Nosotros no andamos por ahí diciéndole a la gente que haga o que deje de hacer cosas para ganarse el favor de Dios. Los cambios de conducta son la consecuencia de la salvación, pero no es un requisito para ser salvos. La salvación es solo por fe, sin obras de parte nuestra. Nosotros no estamos para cambiar a la gente. No prediquemos ese evangelio porque no es el verdadero evangelio. Dios hace eso. Dios cambia a las personas cuando la gente se entrega a Él. Si nosotros estamos produciendo cristianos, nosotros los producimos, nosotros los convertimos, ellos van a evidenciar cambios externos, pero no hay realidad espiritual interna, no hay. Y cualquiera que de repente hace cambios y deja de pecar, más vale que se va a sentir bien. Los demonios se van a ir por ese cambio, pero se van a ir a otro buscando que los satisfaga, y al no encontrarlo van a volver y vuelven con 7 espíritus peores. Si Cristo no viene a llenar las vidas, el lugar, el corazón de la persona queda vacío. Luego dice la parábola, 8 demonios regresan, y eso explica por qué muchos convertidos nuestros están hoy peor que al principio. Lo dijo Pedro en 2 de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado, porque les aconteció lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y el chancho lavado vuelve a revolcarse en el chiquero. Al perro le podés poner el collar de oro, le podés poner una remerita de tul, le podés pintar las uñas, pero donde ve caca come. Lo hace porque es perro. O sea, eso es lo que sucede con muchas personas. Perdón, es fuerte la imagen, es muy gráfica, pero bueno, es Pedro, ¿viste? El que lo dijo, 2 de Pedro 2:21, por si te queda duda. Es fuerte. Pero déjame decirte una cosa. Si viejos demonios están queriendo volver a tu vida, si viejos pecados están queriendo volver y te están oprimiendo, si viejas debilidades que venciste ayer te están acechando de nuevo, si tu estado espiritual de hoy no es mejor que al principio, ¿sí? No es una prueba la que estás pasando. Eso no es una prueba. Es un llamado a evaluar qué clase de relación tenés con Cristo. Porque si estás bajo un tormento mental en tus pensamientos y en tus emociones, bajo un tormento satánico y diabólico, la explicación de eso no es que el diablo te está atacando. No, esa no es la explicación. Lo que tenés que evaluar, despertarte, llamar la atención a tu propia vida de cómo está tu relación personal con Cristo. Porque si estás en Cristo, Cristo está en vos. Puedes tener pruebas, luchas, dificultades, pero nunca vas a volver a estar peor que al principio. ¿Quién es Cristo para tu vida? ¿Es el genio de la lámpara que existe para concederte tus deseos? ¿El bombero que viene a apagar los incendios de tu vida? ¿La pastillita para ser feliz? Cristo es el Señor que salva, no es un Salvador que ahora quiere adueñarse de tu vida. Él es el dueño de tu vida. Él te compró por precio de sangre. Es hora de que le entregues tu vida a Él para que Él pueda llenarte. Si después de algún tiempo en tu vida cristiana hay una sensación de vacío, eso es peligroso. Tenés que correr a Cristo y pedirle que te llene con su Espíritu Santo.
terminamos, se va el programa y vamos a la última parte, ya no la parábola terminó ahí, pero Cristo siguió predicando, siguió hablando y de repente algo aconteció, algo sucedió, vino alguien, vino la familia de Jesús, lo vinieron a buscar al maestro mientras Cristo predicaba. ¿Y qué pasó? Mateo 12:46. El espíritu malo que regresa. Cuando un espíritu malo sale de alguien, viaja por el desierto buscando dónde descansar. Cuando no encuentra ningún lugar, dice, mejor regresaré a mi antigua casa y me meteré de nuevo en ella. Cuando regresa, la encuentra desocupada, limpia y ordenada. Entonces va y busca a otros 7 espíritus peores que él y se meten dentro de aquella persona y viven allí. Va y busca a otros 7 espíritus peores que él y se meten dentro de aquella persona y viven allí. Y la pobre termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. Esto mismo va a pasarles a ustedes, porque son muy malos. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras Jesús seguía hablando con la gente, su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba y lo esperaron afuera, pues querían hablar con él. Entonces, alguien le dijo a Jesús: Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Jesús señaló entonces a todos sus discípulos y les dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que obedece los mandamientos de mi Padre que está en el cielo, es en verdad mi madre, mi hermano y mi hermana. Y esta es la segunda y última parte de la historia, y acá termina la explicación total de lo que es el Evangelio, de lo que es la vida cristiana. Jesús habló la parábola, pero no terminó ahí la situación. La madre y los hermanos de Jesús lo vinieron a buscar, y ahora Cristo va a hablar en esta parte de lo que realmente se trata el Evangelio. Se trata de una relación. Por eso dije al principio, mejora de conducta o relación con Dios. Y esa es la cuestión, y esa es la decisión que cada uno tiene que tomar. ¿Vas a mejorar tu vida? ¿Vas a mejorar tu conducta con tus fuerzas, a riesgo de que puedas estar después peor que antes, mucho peor que antes? ¿O vas a tener una relación personal con Dios? Cuando Jesús está diciendo estas palabras, le vienen a decir que lo están buscando su madre y sus hermanos. Jesús está diciendo, ¿ustedes quieren saber realmente quién tienen relación conmigo? ¿Quieren saber realmente quiénes son mi familia? En el versículo 49, Cristo está respondiendo a esa pregunta, extendiendo la mano a los discípulos que estaba ahí, señalando a los discípulos que habían creído en él y que lo estaban escuchando. Jesús dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el Evangelio es una cuestión de relación, y la relación con Dios es un asunto espiritual, no es un asunto de conducta. Y esa relación es más fuerte que la relación de sangre. Cristo está diciendo, estos que creen en mí están relacionados conmigo. Verso 50. Esta es una gran verdad. Cristo dice, está relacionado conmigo, no es una cuestión física, es una cuestión espiritual. Ahora, ¿cómo sabemos que alguien, y escucha esto, cómo sabemos que alguien tiene esa relación con Cristo? Él dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Es fácil saber cuando alguien es un verdadero creyente si al evaluar tu propia vida te das cuenta de que viejos demonios están al acecho, que viejos pecados que ayer superaste están regresando, que viejas debilidades que ayer venciste están ganando otra vez terreno en tu vida. Entonces tenés que considerar que hoy Dios te está llamando a una relación con Él y no a un cristianismo formal basado en la buena conducta, porque la tragedia de esto es que hay mucha gente en nuestras congregaciones
que están bajo este tormento espiritual, que los viejos demonios han vuelto al acecho, que las viejas debilidades se volvieron a despertar, que los viejos pecados volvieron y lo están practicando, pero como ahora son creyentes, o líderes, o diáconos, o pastores, tienen que mantener la conducta, tienen que mantener la imagen, y no le van a andar contando a alguien lo que le está pasando, y eso empeora la tragedia espiritual que están viviendo muchas personas en este tiempo. Pero tenés que darte cuenta, si esos viejos demonios están al acecho otra vez, si esos viejos pecados están regresando a tu vida, si esas viejas debilidades superadas ayer están ganando terreno otra vez en tu vida, eso habla de que tu relación con Dios no es algo real. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo, no un nuevo código de ética, no una nueva reforma moral. Necesitas una transformación genuina. Y esa transformación genuina es la que surge de una relación genuina con Cristo. Y vos elegís. Vos elegís. Vos que me estás escuchando elegís. Elegís solamente mejorar la conducta y mantener una apariencia de buena moral, o elegís una relación con Dios real, genuina, viva, donde Él llena tu vida de pies a cabeza, donde le perteneces y donde Él es el dueño de tu vida, Él es el dueño de la casa. Cualquiera decisión, cualquiera de estas dos decisiones que vos tomes, vas a vivir con las consecuencias de esa decisión para toda la eternidad. Vos escuchaste y vos ahora tenés que tomar una decisión. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz.